Probablemente este sea uno de los postres más deseados para las fiestas, la cheesecake de turrón de Gijona más cremosa. Es fácil, de sabor intenso y perfecta para disfrutar y recordar buenos momentos en la mejor compañía. Como en toda cheesecake, vamos a comenzar a elaborar su base. En este caso, vamos a utilizar 175 gramos de galletas caramelizadas Lotus Biscoff, cuyo sabor tan característico será el contrapunto a nuestro cremoso relleno. Vierte las galletas en tu procesadora y tritúralas hasta dejarlas hechas migas. Seguidamente, toma un bol grande y viértelas en su interior. A continuación, añade 50 gramos de mantequilla sin sal fundida. Y con ayuda de una espátula, mezcla bien ambos ingredientes. Para dar forma a nuestra base, voy a utilizar este molde de 20 centímetros de diámetro. Como ves, he forrado tanto su base como sus paredes con papel de horno y al ser desmoldable, he forrado la parte exterior con varias capas de papel de aluminio. Luego verás el porqué. Vierte la mezcla en el molde, extiende uniformemente y presiona con un vaso o espátula para compactar mejor. Después, llévalo a refrigerar durante 30 minutos. Vamos con el relleno. Para esta tarta de queso tan festiva, vamos a necesitar 250 gramos de turrón blando de Gijona. Poco a poco desmenuza la tableta y vierte los pedazos en el interior de un cazo. Ahora toma 200 ml de nata para montar o crema de leche y añádela también. Enciende el fuego y cocina a baja temperatura. Remueve constantemente y utiliza la espátula para deshacer los pedazos. Pasados unos minutos, cuando tengas una mezcla homogénea, retira el cazo del fuego y reserva hasta más tarde mientras se va templando. Por otro lado, necesitaremos 400 gramos de queso crema. Viértelo en un bol junto con 100 gramos de queso mascarpone y 100 gramos de azúcar. Con tus varillas eléctricas comienza a batir los ingredientes hasta que quede todo integrado. Pero ojo, no deberemos hacerlo en exceso, ya que no queremos sobrebatir la mezcla. Perfecto. Más tarde incluiremos 4 huevos de tamaño grande y a temperatura ambiente que iremos incorporando de uno en uno mientras continúas batiendo. Aprovecho este instante para desear unas felices fiestas a nuestras fieles seguidoras Norma Portillo y Rita Ponce. Gracias por vuestro apoyo incondicional cada semana, amigas. ¡Estupendo! Llegados a este punto y con nuestra crema de turrón ya tibia, procederemos a verterla en el bol de la mezcla anterior. Toma tus varillas y bate de nuevo. Y antes de terminar, agrega 7 gramos de maicena. Como consejo personal te recomiendo colar la mezcla.
El acabado del relleno será mucho más suave y cremoso, ya que retiraremos los trozos de almendra del turrón. Evitaremos posibles grumos y además reduciremos las burbujas de aire. Y ahora sí, recupera nuestro molde de la nevera y vierte la masa sobre la base de galletas ya compacta. Como el procedimiento de cocción será el baño María, de ahí el papel de aluminio para evitar que se filtre el agua dentro, colocaremos nuestro molde dentro de un recipiente más grande, en donde añadiremos la cantidad de agua caliente necesaria hasta alcanzar la mitad de altura. Seguidamente lo llevaremos todo al horno, previamente calentado a 160 grados durante 45 minutos. Ten en cuenta que una vez finalizado el tiempo de cocción, deberemos dejar nuestra cheesecake dentro del horno durante 1 hora para que se termine de hacer con el calor residual. Más tarde la dejaremos enfriar a temperatura ambiente y la refrigeraremos al menos por 4 horas, aunque siempre será mejor de un día para otro. Si quieres que nuestra cheesecake de turrón blando luzca aún más, puedes simplemente decorar con algunos dados de almendra previamente tostados y unos trozos de turrón. No me cabe duda de que esta tarta va a ser todo un éxito, por lo que si estás buscando un postre con espíritu navideño y que deje a todos con la boca abierta, no busques más. Mi nombre es Bárbara y te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, porque durante las fiestas te tenemos preparadas un montón de recetas fáciles, sabrosas y aparentes que saben a gloria. ¡Chao!